Bienvenidos al Cuaderno de Cris, yo soy Cris. Hoy traigo un video muy especial, me gusta muchísimo este video porque es una colaboración con Abril de los ensayos de Abril y va a ser sobre un libro que ella me recomendó y pues eso, vamos a por ello. Hola, yo soy Abril del videoblog Ensayos de Abril y me siento muy feliz por volverlos a saludar desde el Cuaderno de Cris, sobre todo porque estamos hablando de uno de mis libros favoritos de toda la vida, que es El llano en llamas del mexicano Juan Rulfo. Este libro ha tenido un gran impacto en México y es uno de los máximos exponentes de la literatura mexicana porque la prosa, los personajes, el ambiente que Rulfo refleja en estos cuentos se siente tan real, tan propia de la realidad mexicana, árida, sola. Tiene un montón de elementos que nos identifican como mexicanos con esos personajes. Juan Rulfo fue un hombre multifacético que amó por igual las letras y la fotografía y bueno, hasta la fecha seguimos conmemorando su nacimiento y su muerte porque a pesar de que su producción literaria fue poca, que solo se reduce a Pedro Páramo, El llano en llamas y El gallo de oro, a pesar de eso logró reflejar tanto en sus letras que todavía hoy, tomando alguno de sus libros, un mexicano puede decir, sí, definitivamente eso es México. El llano en llamas de Juan Rulfo es una recopilación de 17 cuentos que son bastante cortos, entonces creo que son bastante interesantes porque estos cuentos tienen un hilo conductor cada uno de ellos. Son 17 cuentos que están magníficamente escritos, cada uno de ellos es genial. No vamos a hablar de cada uno de los cuentos porque realmente son muy cortos y hablar de cada uno de ellos sería pues decirles de qué trata. Pero en sí todos los cuentos tienen un hilo conductor. La historia digamos que está marcada un poco por la revolución que hubo en México, pero de eso ya nos hablará Abril un poco. Y pues la verdad es que es un libro bastante mexicano, un libro que está la esencia del mexicano, que está parte de su historia, parte de lo que vivieron y creo que de alguna manera parte de lo que sería el libro Pedro Páramo para quienes lo hayan leído. El estilo de Rulfo en esta obra está compuesto por muchos elementos que logran que cuando tú leas la historia te transportes al campo, a la sequía, al sol, al polvo. Todos estos elementos no faltan en ninguno de los cuentos. La muerte es el protagonista principal, pero visto desde un punto completamente natural, como resignado incluso. No habla propiamente de fantasmas ni nada de eso, pero en el ambiente del cuento, de los cuentos, se siente como si de verdad hubiera almas en pena alrededor. Es algo que no especifica Rulfo, pero que queda implícito y eso le da un toque completamente místico y a la vez real, porque aquí en México es muy normal y supongo que en muchas partes del mundo también, que se hable como de ese sentido de las almas. A veces pareciera que los personajes que están vivos en los cuentos de Rulfo están a la vez muertos por toda la soledad que sienten, el dolor, la miseria en la que viven. Y sí, definitivamente esos cuentos siempre van a mover algo en quien los lea. También debo destacar la narrativa, es decir, Rulfo cambia de narrador de un momento a otro a pesar de que los cuentos tengan muy poquitas páginas, porque son sus letras igual, sus cuentos son muy económicos. Él va a lo que va, cuenta lo que se debe contar, no se anda dando vueltas como para ver qué, y no es un hilo del principio a final, sino que él suele dar saltos, juega con las palabras, la narrativa, y eso hace que leer los cuentos sea muy emocionante. Hay algo interesante, ¿no? Y es que, pues como ya mencioné anteriormente, es un libro muy mexicano, pero eso no quiere decir que pues no lo podamos leer. Hubo algunas palabras que no entendí su significado, no sabían cómo estaban o por qué estaban ahí, entonces esas palabras fueron huizache, sácate y tequesquite. Las tres palabras que ha elegido Cris, indígenas, que predominan en
los cuentos de Rulfo, porque recordemos que él usa el habla cotidiana de los campesinos y es completamente normal encontrar en nuestro español mexicano palabras del náhuatl, del maya o del totonaca. Nuestro español y las lenguas indígenas están muy mezcladas y estas palabras que ha elegido Chris tienen una fonética hermosa, al menos a mí así me lo parecen. La primera de ellas, que es huizache, proviene del náhuatl huitzisachi y es una planta que se suele encontrar mucho aquí en México, no sé en otros países, pero si vas al campo o a cualquier otro lugar donde no haya tanta urbanización, los huizaches es algo que no puede faltar en tu camino. También la palabra zacate, que viene del náhuatl zacatl, significa forraje. Aquí en el área de México donde yo vivo, el zacate es la milpa seca. La milpa es lo que da el maíz, pero cuando la milpa se seca toma un color como amarillo, cobrizo, y todo eso se da como alimento a los animales o también tiene otros usos. Es muy fácil prenderle fuego al zacate y también por aquí, por la zona en la que yo vivo, muchas veces se ha incendiado el zacate de los campesinos. La última palabra es tequesquite, que viene del náhuatl, espero que me salga, tequesquitl. Esta palabra significa piedra que sale por sí sola y es una sal mineral que se usa como condimento en muchos alimentos, en mucha comida mexicana. Aquí en mi casa, por ejemplo, mi mamá la utiliza para hacer los elotes hervidos. El tequesquite hace que tomen un sabor especial y ese color como amarillito es delicioso. El tequesquite así solo sabe muy mal porque es como tierrita, pero ya mezclado con los alimentos les da consistencia y mucho sabor. Así que sí, el tequesquite no puede faltar en la comida mexicana. Lo principal de este libro es que esos 17 cuentos, pues muchos de ellos narran acerca un poco de la violencia, de la muerte, de la vida, de cómo el Estado se encuentra lejos de las zonas campesinas, de las zonas pobres, y hay algunos cuentos que tratan otros temas. Entonces creo que me pareció como un tema también que se aplica acá en Colombia, ¿no? Como el abandono del Estado a ciertos lugares donde, por ejemplo, no llega el agua, donde la autoridad en realidad no son los policías o los soldados, no es el gobierno como tal, sino gente pues que decide porque tienen dinero, o porque tienen armas o porque infunden miedo, pues son la ley. También hay cuentos en los que se hablan de inundaciones y acá en Colombia pues es el momento en que todavía cuando estamos en temporada de lluvias se presentan en algunos pueblos y en algunos sectores avalanchas. Leyendo el libro en ese momento me sentía como, hey, hay muchas cosas de las que se narran acá que probablemente pasan en México pero también están pasando acá en Colombia, ¿no? Como por ejemplo hay muchas personas que deciden peregrinar hacia ciertos sectores para que la Virgen les haga milagros. El gobierno pues en realidad no es justo en sus decisiones ni en lo que da a las personas. Acá nada más en Colombia se presentó algo que era agroingreso seguro, que se suponía que era un dinero que iba para las personas campesinas y que fue un escándalo porque terminó pues ese dinero en el bolsillo de grandes personalidades que tenían pues sus fincas, sus terrenos y pues que en realidad no lo necesitaban. Entonces creo que de alguna manera el libro, a pesar de haber sido escrito hace muchísimo tiempo, hacia 1952, pues nos muestra una realidad que no sé si será de todos los países latinoamericanos, pero por lo menos en Colombia todavía se ven muchos de estos casos que me parece que se deben cambiar. Entonces, pues es un libro que me encantó. A pesar de que ya han pasado más de 60 años de la publicación del Llano en Llamas, les digo que su vigencia se sigue sintiendo. Nosotros los mexicanos seguimos celebrando el natalicio y la muerte de Juan Rulfo porque nos seguimos identificando con sus letras, en específico con el Llano en Llamas. Cada cuento sigue reflejando la miseria de los pueblos mexicanos,
Puede sonar triste porque hace más de 60 años que esa obra se publicó y sin embargo es posible seguir viendo en los pueblos mexicanos esa tristeza, esa soledad, esos dramas familiares. Les digo, es triste porque pareciera que no hay avances y pues en realidad sí, porque el campo mexicano no se le ha dado la importancia que merece. No puedo decir completamente que sea culpa del gobierno, porque yo no creo en la culpa, pero sí es como una serie de responsabilidades que se han ido dejando y el campo mexicano es una de esas responsabilidades a las que no se les ha dado bastante importancia. En los pueblos más urbanizados, la Ciudad de México quizá ya no logre hacer esa conexión con las letras de Rulfo, pero si viajas a cualquier provincia del país es muy probable que sigas viendo ahí a todos los personajes de la obra de Rulfo. Mi cuento favorito son 17, realmente están tan bien escritos que para los que pues me conocen y me vieron leyendo este libro sabían que no lo quería terminar, estaba leyendo como de una página diaria, porque el libro se lee muy rápido, o sea, este libro yo creo que en un día bien se podría leer. Yo duré 2 semanas porque no quería terminarlo. Y el cuento que más me gustó es El hombre. No se los voy a contar mucho, pero es acerca de cómo el odio y la venganza pues en realidad crean más odio y más venganza, y que a veces lo que uno hace termina repercutiendo en el futuro con las personas que uno más ama, y que pues eso, que el pasado nos persigue y aunque parezca que nos dejó de seguir, pues está ahí esperando. Creo que es como la enseñanza que me da a mí ese cuento. Fue muy difícil elegir mi cuento favorito en esta mi tercera relectura de este libro, pero me he decidido por Lubina, que es el nombre de un pueblo como estilo fantasma, un pueblo donde no hay nadie, pareciera que no hay nadie ni se hace nada, y eso puede pasar porque no sé si han escuchado esa frase de que parece un pueblo olvidado por Dios, por la mano de Dios, o parece que aquí no pasa nada. Lubina es exactamente ese pueblo. El personaje principal llega con toda su familia ahí y de pronto se queda solo, y luego llega otro visitante que le pregunta a él dónde queda Lubina, y es de ahí de donde se agarra el personaje para narrar toda su aventura en Lubina, aunque más que aventura es como desdicha. Tiene ese tono melancólico que me caló el alma y que me hizo pensar que los pueblos en realidad, y como seguramente, o sea, definitivamente es así, a los pueblos los hace la gente, pero en ese cuento en Lubina pareciera que el pueblo, la tierra en la que está, hace a la gente, y como es un pueblo solo, como es una tierra árida, llena de calor, sin agua, de polvo, imagínense cómo están los habitantes. Es un gran cuento, Lubina me encantó. Las razones para leer este libro son muchísimas. Primero que nada porque los cuentos, la narrativa, los nudos que ofrece Rulfo en estos cuentos son muy emocionantes, bastante creativos, y todos tienen ese sentido de soledad y de melancolía que hará identificar no solo a los mexicanos, sino también a todos los latinoamericanos, porque pareciera que es algo en lo que nos unimos todos como latinoamericanos, ese hecho del campo, ese hecho de cultivar la tierra y al mismo tiempo de estar como en la miseria. No sé si me estoy explicando. También porque siempre es bueno leer cuentos que muevan cosas. No son historias muy largas, de hecho el libro es muy pequeñito, pero aún así es exquisito y lo recomiendo mucho. ¿Por qué leer este libro? Bueno, este libro es una obra de arte en sí. Creo que es de esos libros en los que definitivamente uno debería tomarlo y leerlo antes de morir, y no solo una vez, muchísimas veces, porque cada nueva lectura que uno tiene aprende algo nuevo, porque hay muchas cosas implícitas, porque está escrito de una manera sublime. Es uno de esos libros que uno no puede dejar de amar, porque cada cuento nos transporta, porque acá está la esencia del campesino, del mexicano, del colombiano, porque esta historia, a pesar de ser de México, es también de Colombia y es también de muchos otros países, porque es una historia
fabulosa, donde nos demuestra la violencia, el odio, la tristeza, donde nos muestra la sexualidad, donde nos demuestra todas esas cosas que hay, que nos hacen ser y que están implícitas y que están ahí en la sociedad y que no se quieren ver. Es un libro que uno debe leer, es magnífico, debe leerlo porque se estarían perdiendo de una joya. Por eso creo que deberían leerlo. Y yo ya hablé un poquito más de este sentido de la tristeza en el libro de Juan Rulfo en mi video ensayo sobre la tristeza, que espero que se vayan a dar una vuelta como para entender todo el ánimo que encierra estos cuentos. Y sí, esas serían mis razones para que ustedes se animen a leerlo, porque son cortos, porque son emocionantes, trascendentales y seguramente se van a sentir identificados. Y pues ya, muchas gracias por haber visto este video. Me siento muy agradecida con Chris porque nos animamos a hacer este video, a leer el libro, a reflexionarlo, platicarlo juntos, y siempre se aprende bastante del intercambio, mucho más si somos de diferentes países. En este caso, El Llano en Llamas nos ha cautivado por igual a los dos y esperamos que ustedes también se sientan identificados con él y nos cuenten y platiquen qué les pareció. Muchas gracias, y Chris les dejará mis redes sociales. No olviden pasarse por mi canal y pues nos vemos pronto. Au revoir. Creo que es todo por hoy. De verdad agradezco a Abril por haberme recomendado este libro. Yo ya había leído a Juan Rulfo con Pedro Páramo y me había gustado, pero no había tenido la oportunidad de leerlo y se dio. Realmente estoy muy sorprendido y pues se lo recomiendo mucho. También les recomiendo que nos estén abiertos a todo tipo de libros porque pueden sorprendernos. Y pues no sé, me hace muy feliz esta colaboración, no sé si lo habrán notado. Entonces pues gracias a todos por ver, gracias a Abril por estar en mi canal. Y les dejamos un video que hicimos también por el canal de ella sobre un libro que yo les recomendé. Entonces pues eso, nos vemos, chao.